La casa estaba impecable, como una revista de decoración hecha realidad. El mantel de lino perfectamente colocado, las copas brillaban bajo la luz de las lámparas, y las flores frescas despedían un aroma suave que se mezclaba con el calor de los platos recién preparados. Todo tiene que salir perfecto. Me repetí mientras ajustaba un cojín en el sofá, aun cuando nadie se fijaría en un detalle tan pequeño. Era mi papel, la anfitriona ejemplar, la esposa perfecta. Sebastián, como siempre, ocupaba el centro de la atención, rodeado de familiares y amigos, contando anécdotas y provocando carcajadas. Miré su perfil, la seguridad con la que hablaba, su sonrisa fácil. Todo en él era correcto, demasiado correcto. Me pregunté cuándo fue la última vez que su mirada se posó en mí con el mismo brillo con el que miraba al resto. Un murmullo me sacó de mis pensamientos. Emilio. Estaba a unos metros, con una copa en la mano, observándome desde el otro lado de la habitación. Sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes. ¿Era yo la que había cambiado? ¿O él? Su cabello desordenado, la camisa ligeramente desabotonada y esa postura relajada que contrastaba con la rigidez de Sebastián. Tía, ¿puedes ayudarme con los vasos del garaje? Me preguntó con un tono neutro, pero sus ojos no mentían. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté mantenerme indiferente mientras cruzábamos el pasillo hacia el garaje, pero notaba cómo su presencia llenaba el aire, como una tormenta a punto de estallar. Cuando entramos, el ruido de la fiesta quedó amortiguado por el eco de la habitación vacía. El ambiente cambió por completo. Déjame buscar la caja, dije intentando mantener mi voz firme. Justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros con un chasquido seco. Intenté abrirla, pero la manija no se movía. Genial, murmuré. Emilio se acercó con las manos en los bolsillos, una sonrisa ladeada en su rostro. Tranquila, no es para tanto, dijo con un tono casi divertido. ¿Te parece gracioso? Estamos encerrados, respondí con un nerviosismo que intenté disimular. Pero él no se inmutó. Dio un par de pasos más hacia mí, acortando la distancia de una manera que me hizo contener el aliento. No sé, tal vez es el destino. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El silencio entre nosotros era ensordecedor, y de repente, la habitación se volvió mucho más pequeña. Podía sentir su mirada recorriéndome sin pudor. Era una sensación vertiginosa, como estar al borde de un precipicio. Emilio, esto es ridículo. Intenté reír para romper la tensión, pero la risa se apagó en mis labios cuando él se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Ridículo? Susurró. Su voz era baja, como si no quisiera que nadie más en el mundo escuchara, excepto yo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante supe que había algo en mí que pedía que esa puerta permaneciera cerrada un poco más. No era miedo, era deseo. El aire parecía denso, y mi respiración se hizo más lenta. El calor de su proximidad era casi tangible. El latido de mi corazón se aceleró tanto que temí que él pudiera escucharlo. Había un abismo invisible entre nosotros que se iba cerrando, centímetro a centímetro. Sin previo aviso, alguien giró la manija desde afuera, y la puerta se abrió con un chirrido metálico. Mi cuerpo dio un leve respingo, como si despertara de un trance. Sebastián estaba en la entrada con una botella en la mano, sin notar nada extraño. ¿Todo bien? ¿Por qué están aquí tanto tiempo? La puerta se atascó, respondí con un tono que sonó demasiado apresurado incluso para mí misma. Emilio no dijo nada, solo se encogió de hombros y salió detrás de mí, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Durante los días siguientes, todo parecía volver a la normalidad. O, al menos, eso quería creer. Me aferraba a la rutina como a una cuerda que evitaba que me precipitara al vacío. Despertaba temprano, preparaba el desayuno, le sonreía a Sebastián mientras le servía café. Él leía las noticias en su teléfono y murmuraba algo sobre la reunión de la tarde. Pero, aunque la vida seguía su curso habitual, una parte de mí permanecía atrapada en aquel garaje con Emilio.
Esa noche, mientras retiraba los platos de la mesa, noté cómo mi reflejo en la ventana me observaba con una mirada distinta. Era la misma mujer de siempre, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que ni siquiera Sebastián parecía ver. ¿Todo bien?, preguntó él, mirando por encima de la pantalla de su teléfono. Sí, solo cansada. Me di cuenta de que esa era mi respuesta automática. Cansada. Pero no era cansancio físico. Era algo mucho más profundo. Un agotamiento emocional de querer ser perfecta todo el tiempo. Al día siguiente, mientras ordenaba algunas cosas en la sala, Emilio apareció en la puerta con una expresión tranquila, con esa despreocupación que solo él podía tener. Tía, ¿puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa. Mi estómago se tensó al escuchar su voz. Asentí sin mirarlo, tratando de mantenerme concentrada. Pero Emilio no hizo ningún esfuerzo por esconder su presencia. Se movía con calma, pero cada paso suyo me hacía consciente del espacio que compartíamos. La cena estuvo increíble ayer, comentó de manera casual. Gracias, respondí. Te veías hermosa. Sus palabras me hicieron detenerme. Lo miré de reojo y encontré sus ojos fijos en mí. No había ironía ni humor en su mirada. Solo un reconocimiento directo, sin pretensiones. No digas eso, Emilio, murmuré, volviendo a la caja que estaba acomodando. ¿Por qué no? Es verdad. El calor subió por mi cuello y sentí el impulso de salir corriendo. Pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Mis manos temblaban ligeramente. Sabes que Sebastián te quiere mucho, ¿verdad?, agregó, pero su tono estaba cargado de algo más. Era como si quisiera recordarme algo, pero al mismo tiempo decir lo contrario. Suspiré y solté los papeles que tenía en las manos. ¿Por qué dices esas cosas?, pregunté, con un tono que sonaba más débil de lo que esperaba. Emilio dio un paso más, acercándose apenas unos centímetros. Porque quiero ver hasta dónde puedes seguir fingiendo, Camilita. Su voz era suave, pero sus palabras cayeron como un desafío. Giré sobre mis talones, y ahora nuestros rostros estaban frente a frente. La distancia entre nosotros era mínima, demasiado peligrosa. Basta, dije con fuerza, cruzando los brazos frente al pecho, como si eso pudiera detener el temblor en mi interior. ¿De verdad quieres que me detenga? El silencio que siguió fue como un latido más fuerte que el resto de los sonidos. El eco de su pregunta rebotó en mi mente, debilitando cada defensa que intentaba levantar. Emilio, esto es una locura. No, Camilita. Lo que es una locura es seguir ignorando lo que pasa cada vez que estamos cerca. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, pesada. Lo odié en ese instante porque tenía razón. No era algo que pudiera seguir ignorando. En un impulso, avancé un paso hacia él. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo ya había tomado la decisión. Sus ojos brillaron con sorpresa y algo más. Deseo. Cuando mis labios tocaron los suyos, fue como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Un fuego que había estado contenido finalmente se liberó. Fue un beso breve, pero ardiente. En ese segundo comprendí que no había vuelta atrás. Cuando nos separamos, mis manos todavía estaban sobre su pecho, y el ritmo de su respiración era igual de acelerado que el mío. La habitación parecía más pequeña, y el aire más denso. Esto nunca pasó, susurré, sin mucha convicción. Emilio dio un paso atrás, con una sonrisa amarga. Claro, como quieras. Se dio media vuelta y salió por la puerta, dejando tras de sí un silencio que me envolvió por completo. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos, sintiendo cómo el calor de sus labios aún estaba presente en los míos. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. La cotidianidad es como un carrusel que no se detiene, pero últimamente cada vuelta parece marearme más. Hago todo lo que se espera de mí. Despierto temprano, preparo el desayuno, sonrío en los momentos adecuados y mantengo la conversación durante las cenas. Pero, a pesar de todo, mi mente siempre vuelve al mismo punto, a Emilio y aquel beso que no debió ocurrir, pero que aún arde en mi memoria. Sebastián sigue ajeno a mi confusión interna.
Su vida gira alrededor de su trabajo y las reuniones interminables. Cuando está en casa, su presencia es como un eco. Está ahí, pero su esencia parece perdida entre notificaciones del teléfono y correos electrónicos urgentes. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Emilio entró con esa energía despreocupada que contrastaba con mi nerviosismo. ¿Dónde está Sebastián?, preguntó con tono casual. En la oficina. No volverá hasta la noche. Se acercó lentamente y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Puedo ayudarte? Quise decirle que no necesitaba su ayuda, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Había algo en su actitud que desarmaba cada intento de distanciarme. Está bien, si quieres. Él sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entró en la habitación y comenzó a colocar la ropa en los cajones. Todo parecía normal, pero la tensión era tan densa como la bruma de una mañana húmeda. ¿Todo bien, Camilita?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio con un tono suave. Sí, solo tengo mucho en la cabeza. Emilio se detuvo por un momento, mirándome con esa mezcla de curiosidad y algo más que no podía definir. A veces pienso que te preocupas demasiado por todo, hasta por cosas que no deberías. Levanté la mirada y lo vi más cerca de lo que esperaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Emilio no dijo nada más. Simplemente tomó una pila de toallas y caminó hacia la cocina. Lo seguí casi por inercia. En la cocina, el aroma a café de la mañana aún flotaba en el aire. Emilio dejó las toallas sobre la encimera y se giró hacia mí con una expresión serena. Esta casa es demasiado grande, comentó. Sí, a veces también me parece vacía. La verdad salió de mis labios antes de poder detenerla. Él la escuchó con atención, sin reírse ni cambiar de tema. Solo me miró, con esa seriedad que pocas veces alguien me había mostrado. Sin darme cuenta, comencé a doblar una servilleta sobre la mesa, un gesto automático que intentaba llenar el espacio entre nosotros. Cuando terminé y levanté la mirada, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto fugaz, pero dejó un rastro como si fuera una chispa. El tiempo pareció detenerse. Mis ojos buscaron los suyos, y lo único que encontré fue un reflejo de lo que yo misma sentía. Deseo mezclado con duda, una mezcla peligrosa y adictiva. Di un paso atrás y fingí concentrarme en otra cosa, sintiendo el calor de mis mejillas. Voy a prepararte. ¿Quieres uno?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. Claro. Su respuesta fue simple, pero su mirada seguía clavada en mí. Comencé a calentar el agua, evitando girarme hacia él. Sentía su presencia detrás de mí, a pocos pasos de distancia. Su cercanía me desconcentraba de una manera desesperante. El sonido de la tetera hirviendo llenó el ambiente, y el vapor subió como si fuera un símbolo de todo lo que intentaba sofocar dentro de mí. Cuando le pasé la taza, nuestras manos volvieron a rozarse. Esta vez, ambos retiramos las manos de inmediato, como si nos hubiéramos quemado. Pero no fue el calor del té. Fue algo mucho más profundo. ¿Cuánto más piensas evitar esto?, preguntó él con una calma inquietante. Lo miré, sin saber qué responder. Había algo en su voz que exigía sinceridad, pero la verdad era un peligro que no podía permitir. No estoy evitando nada. Mentí sin mirarlo a los ojos. Emilio sonrió con esa mezcla de ironía y resignación que tanto me desconcertaba. Si tú lo dices. Dejó la taza sobre la mesa y salió de la cocina, dejándome sola en medio del silencio. El aire seguía impregnado de la intensidad de ese momento. Me dejé caer sobre una silla y apreté mis manos contra las rodillas, como si necesitara anclarme a la realidad para no perderme por completo en el caos de mis emociones. Era un juego peligroso, y ambos lo sabíamos. Aquella mañana me desperté con una resolución clara en mi mente. Todo debía terminar. Lo que había comenzado como algo que no entendía se había convertido en un fuego descontrolado que amenazaba con consumirlo todo. Tenía que extinguirlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras preparaba café, vi mi reflejo en la cafetera de acero inoxidable. Mis ojos estaban cansados, pero había algo más.
miedo y al mismo tiempo una especie de extraña expectativa. Me negué a seguir alimentando esa parte de mí. Sebastián no merecía esto. Yo no merecía esto. Más tarde, el sonido de la puerta trasera me sacó de mis pensamientos. Emilio estaba allí, con las manos en los bolsillos, y me miraba con esa mezcla de curiosidad y desafío. Necesito hablar contigo, dije con firmeza. Perfecto, yo también contigo, respondió él, como si estuviera esperando este momento. Sin decir más, él giró y caminó hacia la escalera que llevaba al tejado. Dudé por un instante, pero finalmente lo seguí, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. El aire en la azotea era fresco y llevaba consigo el olor del asfalto de la ciudad y las hojas secas. Desde allí se veía toda la ciudad extendiéndose como un inmenso tablero de ajedrez. Edificios, luces, autos y calles que parecían no tener fin. Un caos perfecto, como mi vida en ese instante. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, mirando la vista. Pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Era como si ambos supiéramos lo que iba a pasar. Camilita, dijo finalmente, con un tono más serio del que jamás le había escuchado antes. Me giré hacia él y vi que tenía los ojos clavados en mí. No había ni una pizca de juego en su mirada. Esto tiene que parar, le solté, con la voz casi quebrándose. No puedo. Su respuesta fue directa, como un golpe en el pecho. Mi respiración se aceleró, pero intenté mantener la calma. Emilio, no entiendes. Esto no es solo un capricho. Esto puede destruirnos a todos. Él avanzó un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Sí, lo entiendo, pero también entiendo que te quiero, y sé que tú también me quieres. Sus palabras cayeron como una verdad que había evitado enfrentar. Algo se quebró dentro de mí. Quise negarlo, salir corriendo, decirle que estaba equivocado. Pero no pude. No es tan simple. Susurré, con los ojos clavados en el horizonte, evitando su mirada. ¿No es simple? Claro que no lo es. Pero tampoco es una mentira, Camilita. Lo que sentimos no es una ilusión. Sentí sus dedos rozando los míos. Era un contacto tan ligero, pero lleno de una intensidad que hacía imposible ignorarlo. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que él pudiera escucharlo. El viento movía mi cabello, y en ese momento entendí la metáfora de estar al borde de un precipicio. Estaba a un paso de caer. Esto está mal. La frase salió de mis labios con un hilo de voz. Emilio tomó mis manos con firmeza, pero sin brusquedad, y me obligó a mirarlo a los ojos. Lo único que está mal es vivir fingiendo. Dime que no quieres esto, y te dejaré en paz para siempre. Quise decirlo. Quise liberarme de todo con una sola frase. Pero cuando abrí la boca, solo salió un suspiro tembloroso. No puedo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese instante supe que había perdido la batalla contra mí misma. No había manera de retroceder. Él no esperó más. Se inclinó hacia mí, y yo cerré los ojos, sintiendo cómo la ciudad y el tiempo se desvanecían. Su beso fue lento, profundo, cargado de todo lo que habíamos reprimido. Cuando nos separamos, el viento frío golpeó mi rostro, pero el calor en mi pecho seguía presente. La culpa se enredaba con el deseo, formando un nudo imposible de deshacer. Sebastián, murmuré, recordando su nombre como una plegaria vacía. Emilio acarició mi mejilla con el dorso de la mano y me miró con una mezcla de dulzura y desafío. No estoy pidiéndote que elijas ahora. Solo quiero que seas sincera contigo misma. El peso de sus palabras quedó grabado en mi mente mientras bajábamos del tejado. A partir de ese momento, supe que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Ya no era cuestión de evitar el desastre, sino de decidir si quería vivir con las consecuencias de mis deseos o con la sombra de lo que pudo ser. El sol de la tarde caía con fuerza mientras me ajustaba el cinturón de seguridad en el asiento del copiloto. Sebastián había dejado su coche en casa para que yo pudiera llevar a Emilio al supermercado. Era una tarea sencilla. Comprar algunas cosas para la cena familiar.
Pero desde que Emilio cerró la puerta del coche y su perfume amaderado llenó el espacio cerrado, supe que aquel viaje sería cualquier cosa menos ordinario. El motor rugió al encenderse, y el silencio entre nosotros fue tan espeso como el calor del día. Apreté el volante y obligué a mi mirada a permanecer fija en la carretera. ¿Nerviosa?, preguntó Emilio con una sonrisa apenas perceptible. Number. ¿Por qué lo estaría?, respondí con un tono defensivo. No lo sé. Quizá porque estamos solos. Rodé los ojos, pero mi corazón latía con fuerza. El aire acondicionado enfriaba mis manos, pero mis pensamientos estaban ardiendo. Cada kilómetro parecía alargar la tensión entre nosotros. Esto es ridículo, dije finalmente, rompiendo el silencio. ¿Ridículo? Emilio se inclinó un poco hacia mí, con ese tono despreocupado que me desarmaba. Lo único ridículo es fingir que no pensamos en lo que pasó en la azotea. Apreté los labios, sin saber qué decir. Él tenía razón, y odiaba que lo supiera. Camilita. Su voz se suavizó. Estoy harto de fingir. Detuve el coche en un semáforo en rojo y giré el rostro hacia él. La intensidad en sus ojos me dejó sin aire. Era más que deseo. Era un clamor silencioso, una verdad que ya no podía esconder. Te quiero. No solo un poco. No solo porque eres hermosa. Te quiero porque contigo me siento real. Porque cuando estás cerca, todo lo demás deja de importar. Las palabras de Emilio me golpearon con una fuerza inesperada. Nadie me había hablado así. Ni siquiera Sebastián. Sentí un nudo en la garganta, como si su confesión hubiera derribado la última de mis defensas. La luz cambió a verde, pero mis manos seguían inmóviles sobre el volante. Camilita, susurró. No sé qué pasó primero. Si fueron sus dedos rozando los míos, o mi propio impulso al inclinarme hacia él. Pero lo siguiente que sentí fueron sus labios sobre los míos. Fue un beso desesperado, ansioso, cargado de todo lo que habíamos reprimido durante días. Un choque de emociones que ya no podía contenerse. El sonido de un claxon detrás de nosotros nos hizo separarnos de golpe. Apreté el volante con fuerza, mientras Emilio se echaba hacia atrás con una sonrisa amarga. Deberías seguir conduciendo, dijo en voz baja. Arranqué el coche, con las mejillas ardiendo y la cabeza dando vueltas. Durante el resto del trayecto no dijimos una sola palabra. El silencio estaba cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Cuando llegamos a casa, la puerta del coche se cerró detrás de mí con un golpe seco. Entré en la cocina y comencé a guardar las compras, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente. Emilio entró detrás de mí, pero ninguno de los dos se acercó. Era como si un abismo invisible hubiera surgido entre nosotros después de aquel beso. Sebastián llegó poco después, sonriente, preguntando por los detalles de la compra y si habíamos encontrado todo lo que hacía falta. Lo miré, intentando encontrar en su rostro alguna señal de sospecha, pero no había nada. Seguía siendo el mismo esposo amable y atento, ajeno al huracán que se desataba en mi interior. Emilio subió las escaleras sin decir una palabra. Yo me quedé abajo, sola en la cocina, viendo cómo el hielo de una botella de agua se derretía lentamente, dejando un charco en la encimera. Mi vida había cambiado en ese instante en el coche. Ya no se trataba de evitar el desastre. Ahora el desastre era parte de mí. Sebastián entró a la cocina mientras terminaba de cortar algunas verduras para la cena. Me miró con esa expresión que solía tener cuando algo lo inquietaba, aunque intentaba ocultarlo detrás de una sonrisa tranquila. «Has estado distante estos días», dijo mientras tomaba un vaso de agua. «¿Está todo bien?» Me congelé por un instante, pero luego forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada. Nada más». Sebastián asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Había una sombra de duda en su mirada, una grieta en la confianza que siempre nos había mantenido unidos. Durante la cena, mientras hablaba sobre sus proyectos y los planes para el fin de semana, asentí en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otro lugar. Sentía el peso de los secretos como un muro invisible entre nosotros. Después de la cena, subí al dormitorio con la excusa de descansar, pero no pude quedarme quieta.
Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Me sentía atrapada entre dos mundos. El mundo seguro que compartía con Sebastián y aquel universo inexplorado y adictivo que Emilio había traído consigo. Al día siguiente, recibí un mensaje de Emilio. En la terraza, a las 9 de la noche. No inventes excusas. Su tono no era una petición. Era una declaración. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que debía ignorarlo, que lo correcto era no ir. Pero cuando llegó la noche y Sebastián anunció que se acostaría temprano por un dolor de cabeza, sentí como mi cuerpo tomaba la decisión antes de que mi mente pudiera detenerlo. La terraza estaba envuelta en penumbra. La brisa fresca agitaba mi cabello, pero no mitigaba el calor que sentía en mi pecho. Emilio estaba allí, apoyado contra la barandilla, con una media sonrisa y esa mirada intensa que siempre me desarmaba. Pensé que no vendrías, dijo con calma, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. No debería estar aquí, respondí, cruzándome de brazos como si eso pudiera protegerme de él, o de mí misma. Emilio dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. No estás aquí porque debes, sino porque quieres. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Era imposible negar la verdad en sus palabras. ¿Qué esperas de esto?, le pregunté, con un tono que mezclaba confusión y desesperación. Emilio levantó una mano y acarició con delicadeza un mechón de mi cabello, apartándolo de mi rostro. Todo. Quiero todo de ti, Camilita. No quiero solo momentos robados. Quiero más. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Aquello ya no era un simple juego de provocaciones. Emilio estaba rompiendo cada barrera, pidiéndome que eligiera. No puedo hacer esto, susurré, más para convencerme a mí misma que para él. Pero lo haces, replicó él con voz suave, pero firme. Porque conmigo eres tú misma, y lo sabes. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza lo que sentía. Era esa sensación de estar al borde de algo desconocido, algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Emilio tomó mi mano y la apretó con suavidad. Su calor se extendió por mi piel como un incendio lento. No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo quiero que recuerdes lo que sientes cuando estamos juntos. El silencio entre nosotros fue roto solo por el susurro del viento. No hubo más palabras. No hacían falta. La conexión entre nosotros se había vuelto algo tangible, una fuerza imparable. Cuando volví al dormitorio, encontré a Sebastián dormido, respirando con calma. Me senté al borde de la cama y observé su rostro bajo la tenue luz de la lámpara. Lo quería, pero no con la misma intensidad. Me tapé el rostro con las manos, sintiendo el peso de la culpa mezclado con el deseo de algo más grande, algo que Sebastián nunca había podido darme. No era solo una cuestión de amor, era una cuestión de quién era yo cuando estaba con Emilio. Me recosté junto a Sebastián y cerré los ojos, pero mi mente estaba en la terraza, con la brisa acariciándome y los ojos de Emilio clavados en mí. Las máscaras estaban cayendo, y no sabía si podría volver a ponérmelas. El ruido metálico del destornillador al caer sobre el banco de trabajo resonó en el garaje vacío. La tarde estaba cayendo, y la luz naranja del sol se filtraba a través de la pequeña ventana, creando sombras alargadas. «Pásame la llave de tubo, cariño», pidió Sebastián, agachado junto al motor de la vieja motocicleta que llevaba años intentando restaurar. Asentí distraídamente y abrí la caja de herramientas. Mis manos se detuvieron al tocar el metal frío. La forma sólida y pesada de la llave se sintió como un ancla que me mantenía en el presente. La sujeté con ambas manos, apretándola con tanta fuerza, como si el simple contacto pudiera darme respuestas. Sebastián se giró levemente y levantó la mirada. «¿Estás bien?», preguntó, notando mi quietud. Sí, solo estaba pensando. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Le pasé la herramienta y observé cómo volvía a concentrarse en la moto, completamente absorto. Tan confiado, tan seguro de nuestra vida juntos. Respiré hondo, intentando ahogar el torbellino de emociones que me consumía. La sensación de estar atrapada entre dos mundos era más asfixiante que nunca.
El sonido de pasos me sacó de mi ensimismamiento. La puerta del garaje se abrió lentamente y un rayo de luz más brillante iluminó la entrada. Allí, de pie, estaba Emilio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su figura era una silueta contra la luz exterior, pero no necesitaba ver su rostro para saber que me estaba mirando. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Mis ojos se encontraron con los suyos, y todo el aire pareció salir de mis pulmones. La llave de tubo seguía en mis manos, y el frío del metal contrastaba con el calor que se extendía por mi piel. ¿Emilio? La voz de Sebastián rompió el silencio, sorprendiéndome. ¿Qué haces aquí? Emilio dio un paso dentro del garaje, su mirada aún fija en mí. Nada. Solo quería decirte que saldré un rato. Sebastián se enderezó y sonrió, sin notar la tensión en el aire. Está bien, no vuelvas muy tarde. Emilio asintió, pero sus ojos seguían hablando en un lenguaje que solo yo entendía. Cada mirada era una pregunta sin respuesta, una invitación, una súplica. Nos vemos luego, Camilita. El uso de mi nombre, su tono cargado de significados, fue como un último recordatorio de todo lo que compartíamos. Luego, se dio media vuelta y desapareció por la puerta. El silencio que quedó atrás fue ensordecedor. Sebastián volvió a agacharse junto al motor y empezó a hablar sobre los ajustes que había hecho, completamente ajeno a la tempestad que rugía dentro de mí. Sus palabras eran un murmullo distante, como si llegaran desde otra realidad. Yo seguía allí, de pie, con la herramienta en las manos, como si fuera la única cosa que me anclaba al momento presente. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Frente a mí tenía dos caminos. Uno lleno de certezas, estabilidad y la tranquilidad de lo conocido. Otro ardía con incertidumbre, deseo y peligro. Ambos caminos implicaban perder algo importante. Sebastián levantó la mirada y me sonrió. Era la sonrisa de un hombre que no dudaba de su lugar en mi vida. Pero yo sí dudaba. Me dejé caer sobre la vieja silla junto a la mesa de trabajo y me tapé el rostro con las manos, intentando ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. Sentía el eco de los pasos de Emilio alejándose, como si cada paso suyo se llevara una parte de mí. Camila, ¿segura que estás bien? Preguntó Sebastián nuevamente, con el ceño ligeramente fruncido. Levanté la mirada y lo observé con un nudo en la garganta. Sí, solo cansada. No sabía si mi respuesta era una mentira piadosa o la verdad más cruda de todas. Cansada de fingir, cansada de luchar contra lo inevitable. El rugido del motor interrumpió el momento. Sebastián lo encendió con una sonrisa de satisfacción, mientras el ruido llenaba el garaje. Pero en mi mente solo había silencio, una pregunta constante que retumbaba sin cesar. ¿A quién pertenecía realmente mi vida? El tiempo pareció detenerse mientras contemplaba los escombros de mi propio corazón. No había respuestas fáciles, solo caminos que tendría que recorrer, con todas sus consecuencias.